Robert Greene, llamado por muchos el Nicolás Maquiavelo contemporáneo, autor cuyos libros controversiales y emblemáticos sobre poder, seducción, triunfo, guerra, manipulación, naturaleza humana y maestría han sido irónicamente los más pedidos en las cárceles de Estados Unidos, así como los más vetados de las cárceles de Estados Unidos. Estos libros no solo relatan historias fantásticas de los personajes más poderosos que han existido sobre la faz de la Tierra, sino que funcionan como mapas para realmente alcanzar lo que promete la portada. En algunos casos poder, en otros seducción, en otros triunfo en operaciones bélicas, así como en sus últimos libros, dominio racional sobre la mente emocional y finalmente maestría. El día de hoy estoy muy emocionado porque hablando contigo desde mi linda casa en Tepoztlán, tengo la oportunidad de pasar a este siguiente nivel y quiero empezar hablando de Robert Greene. ¿Por qué? Porque este nuevo segmento, que es lo que me llevo de, lo que me dejó, ¿sabes? Está hecho para compartirte qué es lo que he aprendido de 12 maestros que he tenido directa e indirectamente a través de la vida y qué me dejaron, cómo transformaron mi vida y cómo pueden hacer lo mismo contigo. El día de hoy tenemos el episodio especial de Robert Greene en el que vamos a hablar de poder, de cómo hacer tu voluntad, de cómo realmente actuar haciendo lo que quieres sin que nadie te limite, teniendo el poder de expandirte tanto como lo quieras. Vamos a hablar sobre la libertad que se puede conseguir sobre el poder, sobre cómo conseguirlo, cómo conservarlo o cómo puedes perderlo. De ahí vamos a pasar a hablar sobre la seducción, que no es más que el poder en un tango entre el subconsciente de dos personas o de una persona y toda una sociedad. Vamos a hablar de la seducción como el proceso de entrada a la realidad ajena, ya sea de uno o de muchos, para realmente jugar con la percepción y jugar con la realidad y volverse uno el centro de atención de la persona o personas que tiene enfrente. Vamos a hablar después de la naturaleza humana y de cómo el gran paso que realmente diferencia a los seres humanos es cuáles tienen control sobre sus emociones y cuáles viven siendo controlados por estas y por sus instintos más básicos. Vamos a sumergirnos un poco en el funcionamiento de la psique y la conciencia para finalmente llegar al tema principal, la maestría, cómo realmente puedes dirigir tu vida a un nivel más elevado. Yo soy Jero Cronengold, mentor ontológico, y el día de hoy vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Estás listo? Nos vemos del otro lado. Jero, out. Niccolo Machiavelli, Sun Tzu, Friedrich Nietzsche, Robert Greene. Ahora hablemos de quién es este personaje. Antes de adentrarnos realmente en lo que me ha dejado, en lo que he aprendido y en cómo ha transformado mi vida y puede transformar la tuya, hablemos brevemente de la historia de este personaje que alcanzó la maestría personal y además pudo crear un mapa para que el resto de la humanidad pueda elevar su mente a ese punto. Robert Greene era un chico normal de una familia judía normal que estudió letras clásicas en la universidad y pues simplemente como la mayoría de gente que estudia estas bellas carreras, pues terminando no tenía ni puta idea de qué hacer con su vida. Lo que lo llevó a dejar de escuchar las voces que le decían ya consiguióte un trabajo, establecete, empieza a hacer algo y empezó a tomar trabajos distintos. Fue bibliotecario, como fue obrero, como fue ayudante de un detective, como en su momento escribió diferentes cosas para el cine y finalmente en un momento, por ahí de 1998, conoció a Ruth Jeffers,
quien le hizo la pregunta If I had any ideas for a book. y ahí él empezó a platicarle que en sus tiempos como bibliotecario y en sus experiencias por el mundo se dio cuenta que tanto viviendo cerca de gente muy top en el mundo de los negocios, del cine, del entretenimiento, como leyendo muy de cerca las novelas históricas y las historias de los seres más poderosos de la Tierra y más inteligentes y mejor estrategas, aprendió que la gente siempre está buscando el poder. People want power, and they want to disguise this wanting of power, and so they play games. They covertly manipulate and intrigue, all the while presenting a nice, even saintly front. I would expose these games. Pero esta búsqueda de poder se disfraza con diferentes juegos que se usan para guiar el poder indirectamente, acumulándolo por atrás. Él propuso hacer una guía donde él expondría estos juegos y explicaría cómo fueron usados en la historia y cómo cada persona puede usarlos para hacer su voluntad. Este libro fue un boom de la noche a la mañana y se convirtió en un bestseller, ya que el editor Ruth Jeffers, escucharlo, le propuso que él escribiera la mitad para que él pudiera venderlo y que él le pagaría para vivir mientras escribía esa mitad. Y una vez que lo vendieran, iban a sacar de esas ganancias lo que le dio y además para que él siguiera vendiendo mientras lo terminaba. Finalmente terminó el libro, se volvió un bestseller y la gente empezó a pensar que Robert Greene simplemente era un genio, a lo que él contestó diciendo no. Yo tuve que tomar 80 trabajos para tener la experiencia, para tener el conocimiento y para además combinar esa experiencia con la oportunidad de este tipo que conocí sin siquiera pensar que estaba pasando y realmente confiar que todo el proceso me iba a llevar a un punto, que me llevó a un punto en el espacio y el tiempo que le permitió finalmente conocer a este editor. Y entonces experiencia y oportunidad se convirtieron en su gran éxito, en su primera gran obra, 48 leyes del poder. Más adelante se centró, trabajó con personajes famosos como 50 Cent, entre otros raperos, y escribieron la Ley 50 juntos. Y se metió en el mundo de la seducción, haciendo también todo un análisis de la vida de los grandes seductores de la historia, desde Cleopatra, la gran cortesana que enamoró a los grandes gobernantes, desde el César hasta a Brutus más adelante. Y al mismo tiempo se mete con los seductores sociales, John F. Kennedy, Hitler, el antecesor de Mussolini, Gabriel D'Annunzio, entre muchos otros, y nos explica cómo no solo seducían a las diferentes personas del reino, sino también sobre cómo seducieron a todo un país, a toda una nación. En muchos casos, casi al borde de poder conquistar al mundo. Robert Greene nos deja su propia historia personal como una enseñanza de cómo se alcanza la maestría, de cómo la maestría no es algo que simplemente uno tiene al nacer, sino que es algo que llega como resultado de desarrollar muchas habilidades y muchas experiencias muy distintas, crear una personalidad y una identidad muy íntegra, muy completa, que abarque tanto la luz como la oscuridad, y finalmente hacer que todo esto se junte para crear a un personaje que puede ver un mundo en muchas dimensiones distintas, desde la dimensión que ve desde sus ojos en primera persona hasta la dimensión social y estratégica que crea todo un sistema que se puede aprender a configurar y con el que se puede aprender a jugar como en un partido frío de ajedrez para configurar todo el tablero para llegar a donde uno desea en la vida. Ese es el personaje que estamos analizando hoy y ahora vamos con lo que me dejó. Hablemos de qué me dejó Robert Greene. Poder, seducción, naturaleza humana y maestría son los 4 temas que realmente más
expande este personaje. Son los 4 temas centrales que han hecho que su carrera lo lleve a ser el Maquiavelo contemporáneo. Son los temas que lo han vuelto un estratega, que lo han vuelto un maestro de cómo funcionan las dinámicas humanas. Y es lo que vamos a explorar un poco el día de hoy. Así que empecemos por poder. Para entrar en el poder tenemos que entender qué es el poder. Y podemos entender el poder como el poder de ejercer tu voluntad, o sea, hacer lo que quieres hacer libremente sin que nada te limite. Por un lado, limitaciones mentales condicionadas por las reglas y los dogmas sociales, y por otro lado, obstáculos reales, económicos, contactos, autoridades, ley, personas, etcétera, etcétera, etcétera. El poder ha sido uno de los temas por los cuales más han criticado a Robert Greene, porque se mete realmente a hablar del poder fríamente, sin poner emociones, sin poner dramas, sin poner cultura, y hablando de cómo las diferentes sociedades, las diferentes personas que han dirigido estas sociedades han conseguido el poder por diferentes medios, algunos más oscuros que otros, y cómo lo han conservado o algunos lo han perdido, ya que el poder todo el tiempo se está moviendo. Si tú no estás amasando poder, estás perdiendo poder. Y esto empieza por poder personal, hablando de disciplina, de tus virtudes, de la constancia con la que haces las cosas, de qué tanto poder tienes sobre tus propios deseos, qué tanto tienes control sobre tu mente y qué tanto en el momento que ves una bolsa de malvaviscos no puedes frenarte. No puedes continuar caminando y tienes que frenarte a comértelos todos, ¿sabes? ¿Qué tanto poder tienes sobre tus instintos, tus deseos instantáneos? Con esa necesidad por satisfacer tus deseos. Cuando empiezas a cultivar poder personal, todo lo exterior que ejerce poder sobre ti y que te hace reaccionar muchas veces sin siquiera estar consciente de ello, empieza a perder poder. Y tú empiezas a amasar un gran poder porque empiezas a dirigir tus acciones, a dirigir tu vida. Porque dirigir tus acciones es elegir hacia dónde estás moviendo tu vida. Es decir, ok, si mi brújula anda así, mis acciones están alineándose para que yo llegue a un lugar específico, para que yo sincronice con cierta clase de experiencias y vida. El poder empieza internamente y se manifiesta externamente, y una vez que se tiene que mantener como bien contenido y bien trabajado, porque si no puede enloquecer a uno por el miedo a perderlo, y por otro lado puede también ponerlo a uno en una posición muy vulnerable. Por eso se esconde con todos estos juegos. Porque si tú vas por la calle gritando todo el poder que tienes, lo más seguro es que llegue alguien y te apuñale por atrás de una u otra manera, metafórica o literalmente, como lo podemos ver en su libro. Ahora, hablando del poder externo, realmente cómo se amasa, cómo se eleva. Principalmente se hace esto a través de lo que uno crea. Esto puede llamarse alianzas, puede llamarse círculos, puede llamarse sistemas, pero finalmente lo que te da el poder es, primero que nada, creerte una persona poderosa, actuar, ejercer un estatus jerárquico, no porque lo tengas literalmente, sino porque tu comportamiento y tu carácter es la de un líder, la del alfa, ¿sabes? Y la gente solo por verte dice, este güey es poderoso por dentro. Por otra parte, por fuera es qué tanto puedes comunicarte con la gente y realmente tienes esas alianzas y esa inteligencia social y ese carisma, porque el carisma es uno de los poderes más grandes socialmente. Una persona carismática tiene el poder para dirigir las emociones, los pensamientos y el todo de la gente que le rodea. Entonces hablamos de que aquí, para elevar el poder, primero hay que trabajar internamente y luego externamente manifestar todas estas habilidades que uno desarrolla. Juntarse con gente poderosa, con gente que ya tiene poder y entrar en esos círculos para que esta misma gente te eleve. Ya que todos estos juegos sociales te dan estatus. ¿Qué pasa? Si tú no tienes estatus, si tú no tienes dinero, si tú no tienes contactos, puedes pasar toda la vida intentando subir de un piso al que sigue de escalón por escalón, o puedes juntarte, si tú estás en el piso número 1, con alguien del piso número 10. Y digo, simplemente por balance, eso te subiría a ti como al piso número 5, ¿no? Porque sería la media. Y realmente, ya poniéndolo un poco más
en la realidad, el hecho de juntarte con esta persona va a hacer que conozcas al círculo de esta persona, a todos los demás de este piso. ¿Y qué pasa? Si empiezas a llevarte con todos los de este piso, a salir con todos los de este piso, a todo con todos los de este piso, va a llegar un momento en el que uno de los de este piso te recomiende o con alguien de aquí para que te suban aquí y estés con ellos, o con alguien en otra empresa que también trabaja en ese piso, ¿sabes? La idea aquí es realmente definir cómo quieres que el poder en tu vida se vea. ¿Quieres ser un tirano? ¿Quieres ser alguien que tenga poder mental como un monje zen? ¿Quieres ser un empresario? ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres ser un qué? Porque el poder se transforma y se puede ver de diferentes formas. Se puede ver como un látigo o se puede ver como un micrófono. Uno puede ejercer poder a través de influir con sus ideas o uno puede ejercer poder a la fuerza, ¿sabes? La idea aquí es que empieces a ver qué tanto poder tienes realmente, qué tanto poder pierdes permitiendo que cosas externas, llámese personas, autoridades o anuncios de la televisión, te digan qué deseas, qué quieres, qué tienes que hacer y qué tanto realmente liberas tu mente para hacer simplemente lo que tú quieres. Este es nuestro resumen de El Poder por hoy. Y nos abre paso al siguiente tema, que es la seducción, que es un tema mucho, mucho más, ¿sabes?, profundo, porque es el poder llevado al inconsciente de uno o de muchos. Seducción. El siguiente tema no ayudó a quitar la controversia que Robert Greene trae encima, ¿sabes? Porque si el poder es un tema duro, la seducción duplica, es exponencial. Cuando hablamos de seducción, hablamos de realmente una manipulación, porque en la seducción, a diferencia de otras formas de cortejo o de ligue o de, ¿sabes?, realmente se trabaja con salirte un momento de tu realidad, de tu percepción y meterte en la realidad de la otra persona. Excuse me. I don't do this very often, but I just wanted to come over here and tell you that I think you are beautiful. Thanks. No problem. You actually look a lot like my mom. Not in a weird way or anything. I don't want to sleep with my mom. Not that I want to sleep with you. Not that I don't want to sleep with you. Like I would sleep with you. Just not right now. Maybe a little later after a couple of drinks. You know, we'll feel it out. I'm not really actually asking. I'm telling. No. I would never do that unless you wanted me to, because I could totally play the bad guy. Entender cómo ella, desde sus zapatos, sus ojos, su historia, su vida, percibe el mundo. I think you're beautiful. Oh, hey there, buddy. See, you're talking to two beautiful girls here, huh? Now, how did that happen? Now, tell me, girls, is Horseface bothering you over here? We just let him out of the stable earlier on today, and he's still a bit shy. I think I got a hay rash. Say, hay rash. I'm sorry, Horseface. Were you just saying something? Because what we heard was a... Hey, you hungry, fella? Look, we left a salt lick over there for you. Why don't you go on and get it? Get, Horseface! Come on, get! Y cómo esta persona, al encontrarse contigo, une su realidad con la tuya. Y cómo, desde tu propia realidad, puedes empezar a meterte en su realidad, finalmente guiándola hacia donde tú quieras. I think you're beautiful. And one for the doctor. Thank you. You're a doctor? Well, a veterinarian. You know what, I would jump in front of a truck for this man. You know, earlier on today, he performed an instant tracheotomy on a beagle in a park. It was a puppy. Aww. Okay, fine. I don't want to butter him up, but it was two puppies. Aww. It was 3 puppies. It was 2 puppies. There were a lot of puppies. I love puppies. Okay, well, I'm going to let you two talk about that, and I'm going to steal your friend for a sec. Es una burbuja que es la tuya, una burbuja que es la suya, y poco a poco, a través de diferentes rituales, de diferentes formas de comunicación y bailes sociales, tangos subconscientes, ambas esferas de realidad se unen y se vuelven una sola. El caso es que en el tema de seducción, el seductor ve dónde está la otra persona y la guía emocional, mental y físicamente por un mundo que él lo va creando, jugando con la percepción del espectador.
Robert Greene inclusive juega mucho con estas palabras y dice que uno es el seductor y la otra es la víctima. Porque realmente, a diferencia de algo más romántico, donde ambas partes se juntan para llegar a algo cooperando, aquí uno va atrayendo al otro. Aquí es la araña que atrae a otros insectos a su telaraña, ¿sabes? Hacia su nido. La cosa es que en la seducción tú realmente te metes en la realidad del otro, entiendes cómo ve el mundo y cómo te percibe y juegas con lo que dices, con lo que haces y con lo que eso produce en la otra persona para crear una realidad que tú estás inventando dentro de su mente, que en su mente va a ser la realidad última. Eres el mago que juega con la perspectiva para aparecer una carta por aquí y de repente aparecerla por acá, solo que entiendes que el espectador ve la carta acá y no se da cuenta de cuando quizás tú la escondiste bajo tu manga y sacaste una carta idéntica del otro lado. Él simplemente ve cómo pasaste de aquí para acá mágicamente. Ahora, esto después se lleva a la sociedad. ¿Y cómo se seduce a una sociedad? Cuando hablamos de seducción social, hablamos de que estás seduciendo a un colectivo, no a una solamente. Entonces, tienes que ver cuáles son los deseos del colectivo, cuáles son los tabúes del colectivo, cuáles son los sueños secretos del colectivo, cuáles también son las cosas o los puntos que los pican realmente en una herida, cuáles son sus heridas y cómo juegas con esto. Gabriel D'Annunzio, uno de mis seductores favoritos del libro, fue el predecesor de Mussolini. Y fue un personaje que principalmente sedujo a mujeres de un gran alto estatus social, a las diferentes condesas de la Italia antes de la Guerra Mundial. Y poco a poco, a través de la poesía y la escritura, fue consiguiendo los corazones de estas mujeres que lo ayudaron a él a elevarse como periodista y convertirse en un duque, ya que terminó casándose con una de ellas, duque, conde, alguna cosa así. Uno de esos títulos que ya no se usan, pero que suenan muy bien. El caso es que D'Annunzio, una vez en la cima, siguió escribiendo en el periódico y escribiendo mucha poesía que enalzaba, que alentaba un espíritu nacionalista. Así la gente de Italia inclusive llegó a apoyarlo a tal grado que en un punto desanexaron una zona de Italia, se independizaron y volvieron a Gabriel D'Annunzio su monarca principal, a lo cual Italia respondió con unos bombardeos. Pero para llegar a eso, Gabriel D'Annunzio tuvo que seducir a una mujer y luego a través del periódico seducir a todo un pueblo. Así, Gabriel D'Annunzio usó la influencia y los medios para, por un lado, crear una imagen heroica de él como el gran personaje que iba, válgame la redundancia, devolverle su gloria a Italia. Y por otro lado, jugó con esta historia que pintó en las mentes de todos sus lectores para crear una realidad donde él era el más obvio líder que tenían que seguir. El único que realmente seguía amando la ideología que había hecho Italia, lo que había sido en algún momento. Entender cómo funcionan estos procesos en los que de repente apareces en la realidad de alguien más y poco a poco vas dirigiendo su realidad para que llegue a donde tú quieres, es en última lo que es todo el proceso de seducción y lo que Robert Greene nos enseña en este fantástico y también muy fuerte libro sobre las dinámicas y la existencia humana. Y bueno, ya con la seducción cubierta podemos pasar a lo que sigue, que es la naturaleza humana. El último libro de Robert Greene se centra principalmente en la naturaleza humana y puntualmente en cuáles son los rasgos instintivos que le quitan poder al ser humano, que hacen que el ser humano esté más del lado de ser un primate al de ser un humano, que aunque no es más que un primate domesticado a través del lenguaje, tiene ya el poder de expandir su mente mucho más. Ahora, si tú vives desde el lado emocional, vives desde el lado dramático, vives desde una vida que simplemente todo el tiempo está reaccionando. Suena tu celular y ¡pum!, volteas. Alguien te dice algo que no te gusta y te enojas y pierdes el control.
pasa un suceso desagradable y te pierdes en una depresión y en el llanto. Por otro lado, si aprendes que todo esto son instintos humanos, son instintos animales, también puedes aprender que puedes desarrollar la razón y volverte como Pericles, uno de los personajes principales que salen en este maravilloso libro, y ser la encarnación misma de el pensamiento racional, del racionalismo, ¿sabes? Pericles era de Atenas y Atenas tiene a su deidad principal, a Atenea. Atenea es justamente la imagen, la deidad, la conceptualización, la abstracción del racionalismo. Y finalmente, una vez que entiendes cómo se mueve el poder, cómo puedes ganar este poder o perderlo, una vez que entiendes cómo jugar con el mundo de la percepción y del deseo, y aprendes a seducir, una vez que aprendes a tener poder sobre tus instintos emocionales, y en vez de ser un dramático, estar por encima del drama, entonces pasamos a la maestría, que, bueno, principalmente ha sido el libro que más me ha motivado a hacer este video sobre Robert Greene. Ha sido uno de los libros que más ha influido en mi propia vida y creo que es uno de los libros que más te puede dejar. Es importante dejar en claro que este video no vale por leer estos libros. Cada uno es un mapa completo con pasos, con además una parte donde te explican cuál es la ley, cuál es el principio, cuál es el fundamento y luego además te lo pintan con hechos históricos, con la historia de personajes que han cambiado el mundo y cómo ellos pusieron esta ley en práctica y cómo hacer eso hizo que ellos lograran triunfar. Por otro lado, también vienen las historias de personas que no pusieron en práctica la ley o que no pusieron a prueba lo que sea y que terminaron mal, terminaron muertos o fracasando, ¿sabes? Entonces, todo esto es para entender las capacidades que ya tienes y cómo funcionan todos estos juegos para mejorarlas y para conseguirlo. Lo que sigue al final es dirigir y alinear toda tu existencia hacia la maestría. ¿Qué quiere decir esto? La maestría es lo que sucede cuando juntas 10.000 horas de práctica con mucha experiencia, con mucho conocimiento y con entendimiento. Lo que pasa es que si tú practicas esas 10.000 horas, lo que va a pasar es que entenderás niveles mucho más profundos de la misma cosa. No solo eso, sino que al hacer esta práctica y estar aprendiendo habilidades en X, Y y Z, empiezas a ampliar el espectro de lo que entiendes del mundo, de lo que conoces y de lo que puedes hacer en el mundo. ¿Qué pasa? El camino a la maestría nos dice esto. Si tú en las siguientes 10.000 horas de tu vida, que obviamente pues una tercera parte vas a estar durmiendo, ¿no? O en los siguientes 10 años de tu vida, el tiempo que no estás durmiendo te dedicas a hacer un poco de dinero, trabajar, conseguir experiencia en lo que te da ese dinero y hacer las cosas que hacen que el sistema funcione y que el sistema, al final lo que el sistema te pide más allá de lo que tú quieres. Pues lo que va a pasar es que en 10 años vas a ser alguien súper útil para el sistema, pero no vas a tener mucho más. En cambio, si entiendes cómo funciona la experiencia que se da por la inutilidad consciente, la inutilidad inconsciente, la utilidad consciente y la utilidad inconsciente, que esto no es otra cosa que el periodo en el que eres inútil para algo y no sabes por qué. Eres malo y no entiendes qué haces mal. Estás aprendiendo a manejar y no sabes por qué no prende el coche y cuando aprietas cloche acelerador hace un... ¿sabes? Después pasas a la incompetencia o inutilidad consciente. Ya sabes qué es lo que haces mal. Antes no sabías que no sabías. Eras inconsciente y eres inconsciente de tu propia inconsciencia. Ahora sabes que no eres bueno, pero entiendes por qué. Ahora eres consciente de tu inconsciencia. Después de practicar y practicar y practicar, empiezas a agarrar mejores habilidades, empiezas a perfeccionar lo que haces y empiezas a ser consciente y empiezas a ser útil mientras eres consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que
puedes manejar ya bien el coche, pero tienes que tener toda tu atención en lo que está pasando, ¿sabes? Tienes que estar viendo el espejo, tienes que estar viendo al coche de enfrente, tienes que estar con las manos en el volante, tienes que estar viendo que todo esté bien y que vayas en la velocidad adecuada, tienes que ir haciendo el juego clutch acelerador, viendo el retrovisor, etcétera, 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 etcétera. Después de muchas horas de práctica en lo que es la competencia consciente o utilidad consciente, ¿qué es eso? Ser útil pero con tu atención en algo, agarras tanta experiencia que pasas a lo que se llama la competencia inconsciente o utilidad inconsciente, que es que ya eres tan bueno haciendo algo que lo puedes hacer inconscientemente. Es cuando ya has manejado tantas horas que puedes ir con una mano en el volante, la otra cambiando de canción, de repente sueltas el volante y ves el WhatsApp y pones el hombro y mientras cambias las velocidades y le subes de 2 en 2 y saludas a un cuate que pasó por acá y le mentas la madre a otro que pasó por allá y se te metió, ¿entiendes? Y ya no tienes que estar poniendo toda tu atención en lo que haces. El caso es que con cualquier habilidad uno pasa por este ciclo, por este proceso, por estos 4 pasos. Si ahora tú te das cuenta que tu vida es la suma total de tus decisiones, puedes decidir dónde quieres estar en 10 años, centrándote en crear experiencias, en vivir experiencias que te den el know-how para llegar a ese punto, para elevarte. Al final, el camino de la maestría se trata de que elijas en quién quieres convertirte y elijas las experiencias que te ayuden a desarrollar las habilidades que a la larga te van a hacer convertirte en una persona que no solo va a ser mucho más útil de una forma mucho más precisa y puntual, sino que además van a hacer que ganes mucho más dinero, que tengas fama, que tengas contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes tienes que pasar por un camino que te dé habilidades para que puedas hacer lo que nadie más puede hacer. En este camino has de, primero que nada, despertar tus habilidades de autoeducarte. Despertar o desarrollar tus diferentes virtudes, tus diferentes valores, tus diferentes hábitos, encontrar mentores, lo que es súper importante porque pues al final del día el mentor ya pasó por todo lo que tú estás pasando. Es una persona que de cierta manera está donde tú quieres estar o tiene algo que tú quieres tener. Y encontrar mentores lo que va a hacer es que tengas detrás tuyo una persona que te diga vas bien, vas mal. Es así, no es así, aprende esto, no te enfoques en esto, pon tu atención aquí, deja de ponerle tu atención a esta otra cosa, ¿sabes? El caso es que estos mentores te van a dar muchísimo feedback, muchísima retroalimentación que a la larga va a acelerar tu desarrollo también exponencialmente, porque no es lo mismo andarte cayendo solo que andarte cayendo con alguien que te dice te estás cayendo por esto, haz esto, esto y esto para no volver a caerte, ¿sabes? Yo te lo digo personalmente, a mí me tocó pasar por prácticamente todos los puntos que vas a ver en el libro de maestría. Me tocó salirme de mi zona de confort, del mundo de lo que conocía, me tocó llegar a un mundo en el que yo no sabía nada y tener que estar ahí unas semanas trabajando un poco para sobrevivir, pero observando cómo se movía todo. Encontré un mentor que me puso en una posición en la que aunque no ganaba tanto, podía aprender y podía aprender muchísimo. Prácticamente todo mi tiempo en esa posición era estar aprendiendo cosas nuevas. A la larga me volví muy bueno en esa posición. En este caso dirigía un hotel, un restaurante y un hostal para el mismo dueño. Y yo vivía en el hostal además, que era un lugar donde solo vivían voluntarios. Yo tenía una casita muy bonita ahí. Y además de mi casita había otras 9 cabañas y otras 10 tiendas de campaña de puros voluntarios, gente de cada rincón del mundo que venía porque se estaba encontrando, porque no tenía dinero y quería viajar, porque quería surfear, porque bueno, también este lugar estaba enfrente de la punta de Cicatela, el mejor spot de surf de México y uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces tenía a mi disposición este hostal con gente que yo entrenaba, que eran generaciones de de personas que se volvieron una familia al final,
que llegaban de todo el mundo y que yo era el que los recibía, los tenía que capacitar, entrenar para que fueran útiles, que siguieran las reglas, que hicieran bien su trabajo y al mismo tiempo integrar y dirigir su realidad para que se fueran felices, para que dijeran mis 2 semanas o mi semana o mi mes o mis 2 meses, o hubo gente que llegó a quedarse 6 meses en este lugar, me cambiaron. Y yo de cierta forma me volví el líder de la tribu y el chamán de la tribu y el todo de la tribu, ¿sabes? El caso es que estar con este mentor que además me puso este puesto en el que fui creciendo y creciendo y creciendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, no solo me ayudó a mí a desarrollar muchísimas habilidades que muy poca gente tiene y que yo no tendría si no hubiera tenido la humildad de decir, puta, pues hoy me toca barrer, ¿sabes? Barro. Hoy me toca dirigir a esta gente, hoy me toca despertarme temprano, hoy me puedo despertar a la hora que quiera, hoy me toca organización y así, hoy me toca fiesta, ¿sabes? El caso es que todas estas situaciones me dieron las habilidades para alcanzar la maestría en mi propia vida en ciertos aspectos que luego se juntan con muchas otras cosas que sabes. Yo te lo comparto, yo no he acabado una carrera formalmente, pero estuve en 6, desde biología molecular hasta arquitectura, dirección de empresas de entretenimiento, ingeniería civil, ¿sabes? Muy, muy variadas, psicología. No acabé ninguna, estuve en la que menos 3 meses, en la que más 2 años, y ahí como una media entre esas. Pero ¿qué pasa? Aprendes de arquitectura a ser extremadamente cuidadoso, a realmente hacer las cosas con cierta finura y excelencia. Aprendes de biología molecular un poco de todas las ciencias, cómo funciona el mundo que te rodea. Aprendes del tiempo que trabajé en TED, capacitación, operación, coordinación, todo lo que hacía, y además hacíamos videocursos y yo estaba dando talleres digitales y grabando cursos en línea para vender con la empresa que coordinaba TED, pero no a través de TED, esto era por otro lado, otro giro, ¿sabes? ¿Y qué aprendí? Aprendí a hacer esto, aprendí un poquito de edición de video, aprendí a llevar redes sociales, aprendí a producir eventos, aprendí a... ¿Entiendes? Entonces juntas todo lo que he aprendido, todo lo que he conocido, todo lo que he experimentado en su momento de clases de habilidades sociales, de ligue, de dinámicas sociales, ayudando con superación, pena, personalidad, desarrollo de una identidad poderosa, creencias, cómo hablar en público, cómo guiar a un grupo de personas, cómo ligar, cómo salir en el antro y tener estatus, tengas recursos o no, cómo hacer amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fueron cosas que yo mismo tuve que aprender en su momento con gente muy, 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 muy por encima de mí, que me ayudó a elevarme y a levantarme. Y finalmente, ya estando aquí, pues elevé mi perspectiva, elevé mi percepción, elevé mis habilidades, elevé o aumenté mis experiencias y me volví el puto amo de mi vida. Y tú puedes hacer lo mismo. La cosa es que aquí tienes que dejar de vivir la vida que alguien más eligió para ti y empezar a elegir tus propias experiencias. Y elegir estas experiencias no tanto por el placer inmediato que va a solucionarte, sino, o por la necesidad de sobrevivencia, sino por el conocimiento y la experiencia que te van a dar a la larga. Y además muchas veces sí te pueden dar el dinero. Súbete a un barco. O sea, ¿realmente quieres alcanzar la maestría y quieres salirte de vivir una vida que no vale la pena vivir? Como la del 90% de la raza humana. Deja todo y vete a un barco, vete a viajar un año. No tienes dinero, no importa. O sea, te voy a decir algo. Si algo me ha dejado este camino a la maestría es la creencia que no importa que tenga, yo puedo llegar a cualquier lugar y en 5 minutos rompo un palo, me hago una escoba y ya tengo de qué vivir, ¿sabes? Tienes que aprender a ser totalmente autónomo. Tienes que aprender a ser autodidacta, autodisciplinado, constante y tener control sobre tus emociones. Si logras esto, vas a estar un paso más adelante de la maestría. Pero bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Como te comentaba, no cuenta porque hayas leído estos libros, tienes que leerlos también. Y con esto damos por terminado este episodio sobre el gran maestro Robert Greene, poder, seducción, naturaleza y maestría. Yo te invito a que te suscribas al canal, permanezcas sintonizado, actives las notificaciones dándole a la campanita
para que cada vez que saque uno de estos episodios, que bueno, este es uno de los temas, pero vienen muchos otros y ha habido muchos otros, tú te enteres. Quiero invitarte también a ver los videos pasados, sobre todo el taller digital gratuito de maestría de vida, que está bajo el nombre de Dominio Total. Son 8 horas de curso que he grabado como regalo para el mundo y están aquí en mis viajes por este mismo mundo, y en los que vas a aprender realmente cómo conseguir el control y el dominio total de tu mente, de tu persona y de tu manifestación en el mundo y tu impacto en la sociedad. Cómo dominar tu mente, tu persona y tu lugar en la sociedad. Dominio total. Y finalmente, pues bueno, que sigas en las diferentes redes sociales, permanezcas en contacto y pidas tu acceso a la tribu de Maestría de Vida, cuyo link puedes encontrar aquí en la descripción. Es una comunidad, un grupo de Facebook en el que la gente directamente puede preguntarme cosas, puede poner preguntas en público y pedir que otros les ayuden, puede hacer comunidad y pues donde realmente nos reunimos todos los que estamos en este camino hacia la maestría. Yo soy Jero Cronengold. Eso fue todo por hoy. Nos vemos del otro lado. Jero, out.